ADN Podcast. Voces con contenido. Vacaciones, tiempo bueno para salir a jugar. Este podcast llega a ustedes en un estado chill, con el Congreso en receso y con este cronista a puertas de sus vacaciones. Pero vamos a cumplir con las obligaciones y con los compromisos, así que por favor, bájeme la música y pongámonos serios, porque hay harto que contarles. Soy Juan Espinosa y este es el último capítulo del ADN Legislativo. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. La última semana del Congreso prometía venir cargada y en algunos casos con polémica, ya sea por un gobierno que iba a intentar empujar hasta lo máximo posible el despacho de proyectos, con la derecha tratando de dilatar ciertas discusiones y con el oficialismo presionando y criticando. Y así terminó siendo. De partida, el Senado movió su agenda semanal para trabajar solo lunes y martes, cuando habitualmente todo el Congreso sesiona de lunes a miércoles, mientras que usted y yo trabajamos de lunes a viernes, o incluso sábados, domingos. Acá no. Acá el Senado movió su agenda, sus prioridades y todos sus proyectos porque un número importante de legisladores de frentón no iban a estar en Valparaíso. El caso más polémico, sin duda alguna, es el del presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, quien no acudió al Congreso en Valparaíso y tampoco estuvo en su distrito, en la región de Ñuble. Si bien no había que ser un adivino o un experto político, la cosa se veía venir. En los días previos no se puso en público una citación a la Comisión de Educación y llegada esta última semana legislativa, Sangüesa se pidió un permiso retroactivo y se ausentó del país por temas personales. Solo esa notificación bastó para que se desatara la tole-tole en Valparaíso, porque dos proyectos fundamentales del gobierno quedaron estancados en educación: Sala Cuna Universal y la reforma al financiamiento de la educación superior. Sin embargo, el proyecto de Sala Cuna es el que más molestó en la moneda por la cantidad y por el nivel de avance técnico que presentaba el proyecto. Una de las voces más críticas fue la de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Me podrán decir esos senadores si les parece que trabar un debate que se está haciendo desde 1997 vale la pena. Quienes citan a las comisiones en el Congreso no es el Ejecutivo, son los parlamentarios. Quien debe citar a la Comisión de Educación ingresó un permiso constitucional retroactivo, eso en momentos en que todavía estábamos negociando, y por lo tanto ahí nos dimos por informados de que no se iba a citar y de que por lo tanto no tenemos nuevas oportunidades de discutirlo al menos hasta marzo. Y es que en la última semana, para poder generar avances en el proyecto de Sala Cuna, Sangüesa se fue del país y la comisión se quedó sin trabajar, aunque parece que ni siquiera los integrantes de la comisión que se quedaron en el Congreso estaban muy a por la labor. Desde el extranjero, Sangüesa no se defendió de no estar en el país o en sus funciones durante los últimos días legislativos, sino que por el contrario, arremetió contra el gobierno. Los puntos de desacuerdo se habían ido acotando. Sin embargo, las propuestas del gobierno llegaron tardíamente, sin margen para evaluar las respuestas con la responsabilidad que exige una política pública de esta envergadura. Pero el tono no dejó de subir y aumentó autoridades en la discusión, partiendo por el presidente de la República, Gabriel Boric. La UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara, que era lo que nosotros esperábamos. Si hoy día el proyecto de Sala Cuna no sale adelante, es porque hay un sector minoritario de la política chilena, porque no pongo en esto a toda la derecha, que ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Y la respuesta al mandatario vino en palabras del presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez. Desde el día 1 le dijimos al gobierno que el proyecto de Sala Cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Les dijimos exactamente qué es lo que había que arreglar y estuvimos de acuerdo, pero en 4 años no fueron capaces de enviar las indicaciones para que el Senado las aprobara. Y ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar. El proyecto de Sala Cuna va a ver la luz el año 2026, pero se va a hacer corregido. Un buen proyecto que va a arreglar el gobierno del presidente Kast. Ahora, esto no deja de ser curioso porque también para el sector empresarial esta demora es inentendible.
Para autoridades como la expresidenta de ICARE, el proyecto tenía un equilibrio técnico muy difícil de conseguir, y su estancamiento además lo calificó como difícil de explicar si se consideran los beneficios que implicaba su implementación, no solo para las mujeres, sino también para la economía. ADN Legislativo. El otro proyecto estancado en educación derechamente está muerto. Hablamos del proyecto de reforma al financiamiento de la educación superior, que traía consigo la condonación de las deudas educativas, como el crédito con aval del Estado, entre otros. Si bien el proyecto de Sala Cuna, como se ha prometido, va a ver la luz, modificaciones de por medio, el proyecto de financiamiento se asume que no va a ser ley de la República. Así lo comentó la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas. Lamento que no se haya podido avanzar más en el FES. No va a ser ley propiamente tal, pero por lo menos que lo voten en general en la sala me parece que es relevante. Claro que hay que terminar con el CAE, como que ese diagnóstico es bastante compartido, entonces me parece que haberlo frenado como se frenó finalmente en el Senado por parte de la derecha es un error, porque este va a ser un problema que va a seguir existiendo en el próximo gobierno. Hay otros dos proyectos que corrieron suerte similar y que cada uno por su lado genera indignación política en su postergación. La reforma al sistema político prometía reordenar la Casa del Congreso, y su despacho a ley de forma express en los últimos días del Congreso garantizaba que la próxima legislatura iba a asumir funciones en marzo bajo reglas más estrictas. Sin embargo, de manera también inexplicable, el gobierno cedió en la Comisión de Gobierno Interior, aprobando en general la idea de legislar y postergó su despacho para marzo. Una postergación que además fue fuertemente cuestionada por el diputado de la UDI, Henry Leal. Yo lamento que no seamos capaces de sacar una reforma significativa y sustancial al sistema político. Se avanzar una reformita, porque no se hace cargo del problema de fondo, donde hay una multiplicidad de partidos que impide la buena calidad de la política. Y todos sabemos esto, en privado, pero cuando hay que poner los votos, priman los intereses políticos. El otro proyecto que inexplicablemente quedó estancado, o no tan inexplicablemente, fue el de eutanasia. Esta es una iniciativa que ingresó al Congreso Nacional el jueves 16 de junio de 2011, que recién está en su segundo trámite constitucional, aún esperando una discusión en particular, y que por una acción estratégica de la derecha y por las debilidades en el reglamento del Congreso, no solo no se discute, sino que además se sabe, es un proyecto que podría quedar guardado quizás para siempre. Resulta que al proyecto, hace ya varias semanas atrás, se le solicitó la llamada segunda discusión, que básicamente es un mecanismo que posterga la votación y permite un, comillas, análisis más profundo antes de la decisión final. El reglamento dice que esta decisión final debe votarse en la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, el Congreso habitualmente se llena de sesiones extraordinarias, y de esta manera el reglamento propiamente tal ha impedido que eutanasia se pueda votar. Escuchamos al senador socialista Juan Luis Castro. Es un hecho delicado porque aquí la derecha ha actuado obstruccionistamente, y eso significa tapar el sol con un dedo respecto a que incluso hay votos de ellos mismos anunciados respecto a aprobar esta ley. Diferir esto para el gobierno de Kast puede ser la fórmula de salir al paso, pero no es lo que el país hoy día espera durante 11 años que ha estado tramitándose esta ley. Entonces nosotros vamos a perseverar, ojalá se abra una ventana de posibilidades para un proyecto que además le falta todavía discusión en particular, pero que sí es un estado de necesidad de la población cuando una persona está declarada desahuciada o con una enfermedad incurable. ADN Legislativo. Hagamos los números finales. Durante la legislatura, a una falta de una semana de trabajo, se despacharon 364 leyes, de las cuales 125 fueron ingresadas por el gobierno. 63 leyes se despacharon en el año 2025. Sin embargo, hay que decirlo también, unos 10 aproximadamente se despacharon en las últimas 2 semanas. De hecho, entre el lunes y el miércoles de esta semana, fueron 4 proyectos los que se despacharon a la ley de la República: ferias libres, educación pública, titularidad docente e inteligencia. Un pie en el acelerador de la moneda que molesta particularmente por cómo se transitó legislativamente durante los 4 años. Escuchamos al jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval. El gobierno las últimas semanas se ha puesto las pilas, gracias a Dios diría yo, para poder tramitar muchas cosas que son importantes para los chilenos. Lamentablemente está llegando tarde y no tiene espacio legislativo. El obstruccionismo es no haber hecho la pega durante 4 años para poder sacar las cosas importantes. Y hoy día, en pleno verano, ¿cierto?, tratando de sacar las cuestiones a la rápida, sin poder tener tiempo para discutir cuestiones de fondo, no nos parece.
En la suma de estos 4 años, la moneda destaca la creación del Ministerio de Seguridad, tras 18 años de trámite, el pago de la deuda histórica del magisterio, la nueva ley de adopciones, la reforma al sistema notarial, el royalty minero y leyes laborales como las 40 horas y la reforma previsional. Sin embargo, dejar pendiente la reforma al sistema político, la reforma al sistema de nombramiento de jueces, la reforma a gendarmería, la ley de sala cuna universal, la reforma al financiamiento de la educación superior o la protección de infraestructura crítica o las reglas del uso de la fuerza, ya le aseguran una mochila particularmente pesada al próximo Congreso, sin contar los otros proyectos con los que vienen, las agendas propias que traen los próximos legisladores. Recordemos que el Congreso volverá a funciones el 2, 3 y 4 de marzo. El miércoles 11 de marzo, diputados y senadores asumirán, jurando o prometiendo, en este nuevo proceso. Sin embargo, no será inmediato el inicio del trabajo de este nuevo Congreso Nacional, porque según la agenda legislativa, que es pública en las páginas del Congreso Nacional, el primer día de trabajo efectivo de la nueva Cámara de Diputados y el nuevo Senado recién va a ser el lunes 16 de marzo. ADN Legislativo. Y así se acaba la legislatura, así termina esta parte de nuestro trabajo como medio de comunicación, generando un insumo periodístico anexo al trabajo que hacemos en Radio ADN y en ADN.cl, con la colaboración siempre valiosa de Leonardo Honores. Yo soy Juan Andrés Espinosa y si la vida no dice lo contrario, nos volveremos a escuchar al aire el 2 de marzo y un próximo capítulo de este ADN legislativo llegará a ustedes el viernes 6 de marzo. Hasta entonces. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.